¿Te sientes abrumado por el estrés en tu día a día y quieres hacer algo, pero no sabes qué para evitar tanto estrés? Yo soy Genoveva Díaz y esto es 5 tips expertos y el día de hoy te vamos a hablar sobre cómo manejar el estrés. Con nosotros se encuentra Claudia Sáenz Gardullo. Ella es investigadora médica desde hace 15 años, especialista en psicoterapia Gestalt con especialidad en adolescentes y formación en duelo por el CEDES. Claudia, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Hola, Geno, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar. Y Claudia, bueno, pues me gustaría que nos explicaras un poco lo que es el estrés. ¿Qué es el estrés? Pues mira, el estrés realmente es una tensión física y mental que experimentamos cuando nos enfrentamos a alguna situación complicada o difícil. Y te hablo de situaciones súper cotidianas, como puede ser el que tengas que hacer un examen, el que tengas una entrevista de trabajo, que tengas algún problema con tu pareja, o sea, ese tipo de situaciones que vivimos todos día a día generan estrés, porque de hecho el estrés es algo muy natural, no es que sea una enfermedad o sea algo así que no tenga que ver con nosotros. O sea, el estrés es una respuesta natural del organismo cuando nos vemos frente a alguna amenaza, como estas que acabamos de platicar, ¿no? Entonces, naturalmente, el cuerpo libera ciertas hormonas que realizan ciertos cambios físicos, como por ejemplo, se tensionan los músculos, se acelera el pulso, eh, aumentan los latidos del corazón. Yo creo que alguna vez has experimentado eso o O el varias. estómago, sientes así como el estómago y te sientes como Exacto, nervioso, y esa sensación de no sabes qué es, ¿no? exacto. Entonces, esa tensión tan natural precisamente es para que nosotros tengamos la capacidad de enfrentar eso que nos está ocurriendo. Incluso sabes que los sentidos también se agudizan. Entonces es como una manera de afrontar el peligro. El tema aquí es que normalmente o de forma más natural, cuando esa amenaza pasa, deberíamos nosotros de dejarnos de sentir estresados. Pero hay situaciones en las cuales el estrés se prolonga y se conoce más como estrés crónico, cuando una situación estresante puede durar mucho tiempo, como por ejemplo cuando estamos atravesando un divorcio o cuando Ajá. hemos sido diagnosticados con una enfermedad importante, ¿no? Que no podemos resolver de manera inmediata. eh, Quizás algún tema económico que se prolongue por mucho tiempo. Entonces, hay algunas personas que sí pueden lidiar con este estrés de manera un poco más sana, pero otras no. Entonces, se ven inmersas en un estrés crónico. Y esto, pues, evidentemente, a la larga puede causar algunos problemas. Definitivamente, Claudia. Y muchas veces uno no sabe exactamente qué es el estrés porque, pues, cuando uno es joven, uno pues se pone nervioso, se pone tenso, como tú dices, vas a presentar un examen y sientes esa como molestia en el estómago, no puedes Ujú. concentrarte. Entonces, Claudia, ¿cómo identificas cuando tienes estrés? Cuando no sabes qué es estrés y sientes esas sensaciones, ¿cómo lo identificas? Pues bueno, algo muy fundamental, digamos, pues es esa sensación como de tensión, ¿no? Físicamente pueden experimentarse también diferentes síntomas, como puede ser dolores musculares, de cabeza, en el estómago, como bien lo mencionabas. Podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos muy abrumados, podemos sentirnos como sin mucho ánimo, sin ganas, incluso un poco deprimidos. Incluso sabes que también pueden manifestarse algunos trastornos en la piel. De repente pueden salir erupciones, ¿no? O ronchitas o manchitas o cosas así raras que no sabemos por qué es. Bueno, todo esto puede deberse al estrés. Como te comentaba, también a nivel emocional, puedes sentirte deprimido, puedes tener incluso también trastornos del sueño. Eso es muy común, que de repente te cueste mucho trabajo dormir o que incluso estés durmiendo mucho más de lo necesario y que en el Ah, día andes así como todo queriéndote dormir, ¿no? Y cansado. desinteresado Entonces, también en cosas. exacto. Entonces, esos son algunos como de los síntomas y cada quien pues los experimenta de manera diferente, ¿no? Claro. Y las consecuencias de no controlar el estrés a largo plazo, Claudia, ¿cuáles serían?
Pues mira, hay personas que ya cursan con algún tipo de padecimientos, como puede ser diabetes, presión arterial elevada, lo que también se conoce como hipertensión, o algún tipo de trastorno cardíaco. Este, Todos estos trastornos pueden verse como intensificados cuando tú te mantienes en una situación de estrés por mucho tiempo. Hay otro trastorno que de alguna forma tiene que ver muchísimo con el estrés, que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno también lo puedes desarrollar después de mucho tiempo de estar viviendo en el estrés. Todo este tipo de cuestiones físicas o emocionales te pueden afectar tanto en tu desarrollo profesional, en tus relaciones de familia o sociales, te puede afectar en tus estudios, en cualquier ámbito en el cual tú te estés desempeñando, Ujú. puede verse afectado porque tú no estás desarrollándote ni desempeñándote de la mejor manera. Claro, Entonces, a final de cuentas, pues bueno, primero viene lo que es el tema de la salud, ¿no? Que empiezan a haber complicaciones y como consecuencia o segundo lugar, pues está el que no te estás realmente desempeñando bien en cualquier ámbito en el que tú estés. claro. Claudia, ¿por qué no nos das 5 tips para controlar el estrés y ayudar a que sepamos identificarlos y a ver qué es lo que podemos hacer con ello? Claro. Mira, uno de los principales que yo podría recomendar es dormir lo necesario. ¿Qué es dormir lo necesario? Cada persona tiene una necesidad de sueño diferente. Cuando nosotros dormimos, lo que ocurre es que se repara y se relaja nuestro cuerpo. Son dos de las principales funciones del sueño. Pero muchas veces despertamos aún sintiéndonos cansados, sin ánimo, como si no hubiéramos realmente dormido bien, y es porque no estamos durmiendo lo suficiente. Se recomienda en general para adultos entre 7 y 9 horas de sueño diarias. Ahí cada persona debe más o menos de identificar cuál es el tiempo que realmente necesita para despertar bien descansado y satisfecho después de haber dormido. Cuando tú tienes problemas para dormir, llámese por ejemplo insomnio, que te despiertas a medianoche, que despiertas demasiado temprano y que no lograste tú como acumular esas horas necesarias, hay algunos tips para que tú puedas conciliar el sueño que están dentro de algo que se llama higiene del sueño. Ujú. Entonces, algunas recomendaciones para que puedas tener un sueño más reparador son que trates de tener horarios eh, al acostarte y al levantarte diariamente igual. Es decir, procura que todos los días te vayas a la cama a la misma hora y que todos los días te levantes a la A la misma hora. misma hora. Esto no es de un día a otro, hay que trabajarlo, ¿no? Y practicar un poco Hacer para una que el cuerpo rutina. se vaya acostumbrando. Para conciliar el sueño también de una manera más fácil, es importante que nuestra habitación sea tranquila, oscura, que no haya ruido, que sea un ambiente para nosotros en sí agradable, ¿no? También es importante no utilizar dispositivos con pantallas. Mucha gente, mucha, acostumbra a dormirse viendo el celular o Ujú. viendo la televisión y lo que es peor, viendo noticias que son de lo más terrible que Que te podemos estresa estar viendo, más ¿no? de lo que está pasando. Exacto, entonces todo eso nos afecta mucho de verdad mentalmente y lo recomendable, por ejemplo, es, bueno, si no te quieres acostar y cerrar los ojos y nada más, quizás te puedes poner a leer un libro, escuchar un poco de música, escuchar algún podcast de algo que sea interesante, pero no estar con los ojos puestos en una pantalla, porque esa luz pues nos afecta y no podemos conciliar el sueño de la mejor manera. También es no comer mucho antes de dormir, tratar de cenar, por ejemplo, 2 horas antes de la hora en la cual nos vamos a dormir y que no sean cenas muy abundantes, ¿no? Claudia, déjate interrumpo acá. Sí, Yo vivo en sí, los Estados Unidos y en los Estados Unidos se cena a las 5 de la tarde. Entonces, ya más o menos como a las 7 a mí me da hambre. Entonces, yo trato, por ejemplo, de comer como a las 6 y yo cuando vivía en México comía como a las 8 o 9 de la noche, me iba a los tacos y luego ya me andaba acostando como hasta las 10 y te vas a dormir con la panza llena y no puedes descansar. Entonces, claro. cuando yo me moví para acá, sí encontré que es más a gusto irse a la cama con un estómago que ya hizo el proceso de digestión
exacto. le llevó lo más pesado, y sí puedes dormirte un poco más fácil con estos horarios que se usan acá para cenar más temprano, que lo hacen por lo mismo, para poder conciliar el sueño. Exactamente, sí, mira, yo sé que a mucha gente le cuesta un poco de trabajo porque también por ahí hay una situación que en la noche es muy frecuente que se te active un poquito esa sensación de hambre, ¿no? Entonces, pues una recomendación sería, por ejemplo, tomarte algo ligero, un vaso de leche, algo que pudieras tú como medio Saciar. engañar un poquito al Ajá, estómago, ¿no? De que ya le cayó algo, pero no ujú, cenar algo abundante, porque sí es importante irte a la cama, pues como tú dices, ¿no? Ya con ese proceso de la digestión hecho. sí, Y evidentemente evitar el café u otro tipo de bebidas que pudieran ser estimulantes. Por ejemplo, el alcohol, el té, hay muchos tés que tienen cafeína, ujú, el mismo café, refrescos como Coca-Cola o muy azucarados, o ujú, incluso fumar, ¿no? Todo ujú. ese tipo de sustancias que contienen estos alimentos o el tabaco alteran la mente, te estimulan y entonces pues no te dan esa tranquilidad y reposo que necesita el cuerpo para ya disponerse a dormir, ¿no? Entonces, bueno, ese sería uno de los primeros tips. El segundo sería mantener una actividad física regular y una buena alimentación. Es muy importante cuando tú haces ejercicio, esta liberación de estrés que experimenta el cuerpo también hace que te puedas tú relajar mucho más. Y de la misma manera, el tener una buena alimentación con un consumo adecuado de frutas, de verduras y disminuyendo este tipo de alimentos que te digo que no te hacen mucho bien, como aquellos que están muy cargados de azúcar o que tienen grasas o harinas refinadas, eso no ayuda también a que el cuerpo tenga la energía necesaria como para resolver las actividades diarias y para tener también una una relajación, ¿no? Que es lo que se necesita. Lo alteramos de alguna forma con todas estas sustancias que no son tan sanas. Entonces, pues mientras más nutridos estemos y mejor, Ujú. pues es mucho más fácil, ¿no? Que podamos tener esta estabilidad para poder manejar el estrés. Definitivamente, me gustaría hacer un paréntesis en este de hacer ejercicio, Claudia, porque aparte de que Claro, hace ejercicio, y que te ayuda a tantas cosas, o sea, también te cansa y esto ayuda a que vayas a dormir cansado y tu cuerpo se recupere, los músculos crezcan y todo el metabolismo de hacer ejercicio se haga ese trabajo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de maestra de baile, los días que no hago ejercicio, es así como que siento que tengo mucha energía y no me puedo ir a dormir. Entonces, tengo que gastar esa energía. Y para los que no están acostumbrados a hacer ejercicio, yo definitivamente les recomiendo que hagan una rutina o algo porque esto te ayuda a irte a dormir y a descansar mejor. exacto. Y adicionalmente a lo que mencionas, algo que no dije hace un momento, es que también al hacer ejercicio, tu cuerpo libera sustancias que te producen bienestar. Ujú. Son hormonas que realmente te hacen sentir bien y esto evidentemente pues también ayuda mucho a controlar el estrés, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente tip es estar en el presente y en el ahora. Con esto queremos decir que las actividades que estemos realizando, tratemos de estar mucho más concentrados y enfocados. ¿Cuántas veces no estamos hablando con una persona o viendo incluso una película o conviviendo con amigos y estamos pensando en otra cosa, Sí, sí es cierto. O ¿no? estás con el celular y con una persona. Y yo a veces cuando me doy cuenta que estoy haciendo eso, ya no estoy quedando bien ni con lo que estoy haciendo en el celular, ni con la persona con la que estoy hablando que la estoy haciendo sentir a lo mejor pues incómoda por no hacer caso. Y eso es muy importante, estar en el presente y en la hora y el dedicar el tiempo a la persona con la que estás o la familia. Exactamente. A veces es algo, pareciera tan simple, ¿no? De repente el decir, a ver, por ejemplo, aquí puso una ilustración de una mujer que está viendo una flor, ¿no? O Ujú, sea, concentrarse de repente en una actividad tan simple y tan sencilla como puede ser eso. Por ejemplo, a la hora que comemos, ¿no? Concentrarnos en el sabor de la comida, en la textura de los alimentos, en el placer que nos está dando el sabor de lo que estamos comiendo. Comemos con la mente
quién sabe dónde, peleando con alguien o hablando por teléfono o pensando en la tarea que tenemos que realizar más tarde y no estamos ahí, ¿no? Así es. Entonces, esa práctica de estar en el presente y en el ahora es algo que de verdad ayuda muchísimo a quitar una serie de pensamientos que nos pueden estar generando angustia y estrés. Algo que no recuerdo si mencioné hace rato es, otra de las causas del estrés, además de una situación que pudiera estar presente amenazándonos, son pensamientos relacionados con el pasado, de algo que no resolvimos, de algo que nos afectó, de algo que ya no está ocurriendo, pero que no hemos podido resolver, Ujú, o situaciones del futuro que aún no pasan, ujú, pero somos muy catastróficos. Entonces, ujú. de repente nos da por imaginar, ¿y si me corren del trabajo? ¿Y si viene mi novio y me dice que ya no quiere estar conmigo? ¿Y si de repente pierdo mi casa? O sea, nos imaginamos tantas cosas terribles que ni siquiera sabemos si van a pasar, pero mentalmente nos instalamos a vivir ahí. Entonces, cuando nosotros realmente practicamos el estar en el aquí y en el ahora, nos damos cuenta que en el aquí y en el ahora no ocurren ese tipo de cosas, ni las del pasado ni las del presente. Así Y es. es ahí donde sentimos una liberación de toda ese estrés y esa angustia que nos afecta tanto. Fíjate qué importante es. Sí, sí, este es uno de verdad de los más importantes y de los que menos tomamos en cuenta al momento de verdad de querer manejar situaciones estresantes. Una más es realizar ejercicios de relajación. Esto está un poco ligado a lo anterior porque los ejercicios de relajación nos ayudan a disminuir esa frecuencia cardíaca que se acelera cuando nos estresamos, nos ayuda a relajar el cuerpo y hay diferentes técnicas. Yo aquí menciono nada más cuatro, puede haber más. La meditación, por ejemplo, hay muchos tipos de meditación. Ahorita, si tú entras, por ejemplo, a YouTube o incluso a Spotify, que son ahorita plataformas que todo el mundo utiliza, hay diferentes tipos de meditaciones a las que tú puedes recurrir 10 minutos, 15, 20, hasta una hora o más, y te van guiando en un proceso en el cual tú vas relajándote de diferentes maneras y a través de poner la atención en diferentes circunstancias, pero positivas. Entonces, hay muchísimos tipos de meditación. Aquí es cuestión de quien pudiera estar interesado, pues de repente explorar un poquito en qué posibilidades hay o buscar a alguien que pudiera ayudarlo, que tuviera práctica en esto, ¿no? Otro tip para relajarse son las respiraciones profundas y conscientes. Este es un principio también de una meditación de las más sencillas que hay, que es cerrar los ojos y tú concentrarte en tu respiración. Cómo entra el aire, cómo sale, cómo lo sientes en tu cuerpo. Eso tiene que ver un poco con lo que platicamos en el tip anterior de poner atención y de estar en el aquí y en el ahora. Cuando tú cierras los ojos y te concentras en tu respiración, la idea es que todo lo demás desaparezca y empieces tú únicamente a estar presente a través de la respiración. También hay diferentes técnicas de respiración. Igual también en YouTube puedes encontrar, si buscas tú por ahí o en internet, técnicas de respiración y pues bueno, hay mucha información. El yoga es otro excelente método para relajarte porque es una práctica física que involucra desde el esfuerzo físico, el trabajo mental y también está de alguna manera conectado con cuestiones un poco más espirituales. Entonces, es un trabajo muy integral y aquí lo positivo del yoga es que hay para todos los niveles, todos los niveles. O sea, si tú nunca has practicado yoga, puedes igual buscar en YouTube En YouTube sobre tutoriales de todo. yoga, ¿sí? Así. Sí, no, en meditación, yoga, relajación progresiva, todo está en YouTube. No hay que esperar Todo a está que en venga un YouTube. experto y nos diga cómo hacerlo. Lo podemos encontrar Exacto. en YouTube y buscar estas formas de relajar, como tú dices, para empezar nosotros a trabajar a controlar ese estrés. Claro, ahora también pues hay gente que no le gusta mucho eso de hacer las cosas por su cuenta, no se siente como tan cómodo o que se pueda comprometer tanto, ¿no? Con una práctica constante. También hay muchos lugares donde imparten yoga,
Entonces, pues ya es cuestión de que cada quien, dependiendo lo que le guste y lo que necesite, Ah, recurra a esto. Y la relajación progresiva es una técnica en la cual eh, tú pones tu conciencia en una parte de tu cuerpo, por ejemplo, empezando por la cabeza, y vas bajando a través de todo tu cuerpo, pensando en cada zona y en cada músculo, cómo lo vas relajando y cómo lo vas destensionando. Igual, también hay tutoriales a los cuales puedes acceder para la relajación progresiva, o también puedes recurrir a alguien que tenga experiencia en esto como para que te pueda guiar de una manera más progresiva. No es fácil para mucha gente de repente meterse en este tipo de prácticas, es normal porque estamos muy acostumbrados a estar con la cabeza en todas partes, traemos un diálogo interno ujú, activo que nunca se exactamente. termina, tantas ocupaciones, tantos compromisos, tantas cosas por resolver. Eso es lo que de repente en conjunto también nos puede hacer sentir estresados. Entonces, es importante que quizás empiece uno con unos 20 minutos, media hora de alguna de estas prácticas. Poco a poco vas aumentando el tiempo, poco a poco vas quizás involucrando otro tipo de ejercicios, pero eso es algo paulatino y lo más importante es primero tomar la decisión, ¿no? Decir, a ver, voy a hacer un esfuerzo, poco a poco, inicio con esto, me voy a dar 10 minutos, a la Ajá. siguiente semana me doy 15 y así progresivamente. No pensar que de un día a otro va a estar uno como realizando todo esto de manera natural, porque tampoco es fácil para cualquier persona. Todos somos diferentes, ¿no? Y todos tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo para dedicarnos para nosotros mismos, ¿verdad? Además, bueno, pues mira, el quinto tip que te quería platicar es convivir, expresarse y comunicarse. Hace un momento algo de esto comenté que cuando platicas tú con alguien o cuando puedes tú expresar lo que sientes, pues de repente es algo que te puede dar mucha tranquilidad, ¿no? Simplemente el que tú te desahogues. Puedes recurrir, por ejemplo, a amigos, a familiares, algún conocido, compañero de trabajo con quien tú te puedas sentir cómodo platicando, como para que le compartas qué es lo que te está ocurriendo. Desde que tú platicas, pues desde ahí ya hay un efecto terapéutico, por llamarlo de alguna manera, al momento de que tú te expresas. Ahora que si esa persona también te da algún buen punto de vista, algún consejo, una recomendación, pues puede también ayudarte mucho a lidiar con alguna situación. Esa es una opción, pero si de repente dices, no, es que yo no me siento cómodo, no encuentro con quién platicar, no tengo confianza, entonces, pues también se puede recurrir a un terapeuta, ¿no? Puedes tú buscar a alguien que pudieran acordar realizar ciertas sesiones de psicoterapia, como para que puedas tú expresar qué es lo que te está ocurriendo y esta persona te ayude a tomar conciencia, a controlar esa fuente del estrés que tanto te está agobiando y evidentemente, pues todas esas situaciones negativas, tanto físicas como emocionales que estás tú padeciendo, ¿no? Así es, Claudia. Y fíjate que aquí en este punto es la parte que es muy importante de tener amigos y de platicar con la gente que les tienes confianza, porque ahora se da mucho que yo me doy cuenta como maestra en las comunidades de los jóvenes que ya no socializan tanto, que ya no es tanto de tener amigos y es más bien todo estar en el celular, pero a la hora de estar cara a cara, silencio. Tengo alumnos que tienen un año de estar en esta escuela y no se conocen cuando vienen a mi salón y los tengo que presentar y les pongo a hacer dinámicas para que hablen entre ellos y tratar de fomentar entre los jóvenes esa comunicación entre ellos y que puedan hacerse amigos, porque pues yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo ir con terapeutas, digo, yo ni sé ni cómo ni esto, y sí lo hice con una amiga que se llama Claudia, este, pero con amigos es con quien uno, como hispano, como latino, se siente mucho, muy cómodo de decirle a veces qué es lo que le pasa, ¿no? Y es parte, como tú dices, de una terapia no formal, pero que ayuda en controlar un poco lo que uno siente y a veces hasta escuchar lo que te puedan decir te ayuda, ¿no? Exactamente, tienes mucha razón. Es muy lamentable que, sobre todo entre la generación de los jóvenes, ya la comunicación no se está dando de la mejor manera.
el uso de tanto dispositivo, de tanta forma de comunicarse con los famosos emojis y es una dinámica que realmente no te da la oportunidad ni de expresarte con confianza y de forma amplia en lo que te está ocurriendo, ni tampoco no escuchas, más bien, no encuentras la escucha que necesitas. Es definitivamente. lamentable eso, entonces, bueno, a veces sí es lo ideal tener amigos, tener alguien de confianza, pero a veces no es tan fácil contar con alguien, ¿no? Ujú. Así es, pues Claudia, muchas gracias. Y ahora, si me permites, voy a compartir tus datos porque, pues, aparte de todo esto, que eres investigadora médica, eres psicoterapeuta y me gustaría que nos dijeras cómo contactarte y qué tipo de psicoterapia tú das hacia las personas. Pues sí, mira, yo soy psicoterapeuta Gestalt. Te cuento un poquito de la Gestalt. Es una terapia en la cual se trabaja mucho con el aquí y el ahora. Ya ves que estábamos comentando que ese es uno de los tips más importantes, ¿no? Para manejar el estrés. Entonces, la psicoterapia, a diferencia de otras corrientes terapéuticas, como por ejemplo el psicoanálisis, no se queda tanto en la parte así como de la infancia, del trauma, de la historia de la persona en el pasado, ¿no? Como para entender qué es lo que está ocurriendo ahorita, sino que trabaja mucho con el presente. Ayuda o acompaña más bien a las personas a entender qué es lo que está ocurriendo en el presente, qué es lo que necesitan. Exploramos cuáles son las herramientas con las que la persona cuenta, porque muchas veces incluso no se tiene conciencia de todo lo que nosotros podemos hacer con las herramientas con las que contamos. Y también facilita mucho el entender cuáles son las necesidades que tiene la persona, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la terapia gestal trabaja con diferentes ejercicios y herramientas precisamente para lograr esto y para ayudar a las personas a que puedan sentirse mejor en el presente, y que puedan acomodarse mejor y que puedan, pues de alguna manera resolver situaciones que pudieran estarlos perturbando o complicando, ¿no? Así es, Claudia. Fíjate qué importante, ¿no? Porque muchas veces voy a parar ahora aquí, compartir esta imagen y voy a compartir ahora tu cuadro y mi cuadro. Si puedes cerrar tu imagen también. Fíjate que nos preocupa muchas veces lo que pasó, el pasado que nos traemos ahí en la mente, chin, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho lo otro, no estuviera así, asado, o como tú dices, en el futuro. Entonces, el vivir el aquí y el ahora, lo que en este momento está pasando, y cómo puedo ser mejor cada día, ¿no? Entonces, Exactamente, me gustaría que exactamente. nos dieras un último consejo, algo que nos quieras aportar para cerrar el programa del día de hoy. Claro, bueno, pues yo creo que lo principal es que mm, que no dejen pasar mucho tiempo cuando estén experimentando alguna situación de incomodidad o dificultad en la vida, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es normal, no todo el tiempo me tengo que sentir feliz, todos tenemos problemas, sí, eso es cierto, pero cuando ya empieza a ser complicado, cuando empieza a afectar nuestras relaciones sociales, cuando ya no podemos desempeñarnos en el trabajo, en la escuela, socialmente, o cuando ya empezamos a experimentar diferentes síntomas a nivel físico, como los dolores que comentábamos, a veces dolor de espalda, a veces de estómago, a veces mucha tensión emocional, trastornos para dormir, todo eso nos afecta. Entonces, ya cuando empezamos a sentir en algún área o en alguna situación este tipo de síntomas, sí es importante tratar de resolverlo, ¿no? Buscar ayuda de algún profesional o de alguna manera, pues no sé si tratar de incursionar en algunos de los tips que hemos mencionado para evitar que esto siga avanzando, porque definitivamente, pues, no es bueno para nosotros estar en este tipo de circunstancias. Si me permites, me pedías mis datos.
aquí los tengo. Pueden consultarme en WhatsApp. Este es el teléfono 55 41 88 21 59. O me pueden encontrar también en el Facebook como Claudia Sáenz. Muy bien, Claudia, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho tu colaboración como mi primera participante en 5 tips expertos para Amor Latinoamérica, que es una organización que se dedica a capacitar, educar a las mujeres y estamos en 13 países. Pues muchísimas gracias. Te mando un súper fuerte abrazo, mi querida Claudia, y nos vemos en las siguientes ediciones. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Ah, bye.